Nuestro consumidor está en el centro, es algo que está dentro de los valores de PepsiCo, estar centrado en el consumidor. Begoña Aristi Capitán, profesional en mercadeo con un MBA de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y más de 24 años de experiencia en la industria de bienes de consumo masivo. A lo largo de su carrera en PepsiCo, ha liderado equipos y estrategias en América Latina impulsando crecimiento, innovación y desarrollo de marcas icónicas. Actualmente es vicepresidenta y gerente general de PepsiCo Alimentos Región Andina. Apasionada por el liderazgo femenino y el desarrollo del talento, Begoña combina visión estratégica con una profunda orientación al cliente. El agricultor para nosotros es uno de nuestros socios estratégicos más importantes. Primero, porque genera nuestra materia prima principal. Nosotros somos el mayor consumidor de papa industrial para industria en el país y de plátano también. PepsiCo, nosotros tenemos un eje central de nuestra operación que se llama PepsiCo Positive, que es, en español lo que queremos es dejar el mundo mejor o igual de como lo encontramos. Aprende a darte cuenta cuando algo no está funcionando, porque para mí el error no es lanzar algo que no funcione, el error es no saberlo parar a tiempo. Que dice la gente, que me va a quitar el trabajo. Si no le haces la pregunta correcta, al revés, nos reta más como seres humanos porque tienes que tener la inteligencia de hacerle las preguntas correctas y de entrenarlo de la forma correcta. Entonces, en el mundo de negocios es igual. Tienes que aprender a encontrar la pregunta correcta de negocio. Hola. Les habla Mauricio Duarte, director de SEO CX. En esta oportunidad quiero pedirles un favor muy especial. Tenemos muchísimas personas que todos los días ven nuestros episodios. No obstante, no se suscriben. Y para nosotros la base de nuestro crecimiento y mayor alcance con nuestros invitados depende de esa suscripción. Así que por favor, suscríbete. Muchas gracias. Bego, qué rico estar en la casa de PepsiCo. Este es un placer esperado por muchos en las audiencias, estar en una marca de clase mundial. Creo que en el imaginario no requiere mayor explicación. Gracias por tenerme en tu casa. No, hombre, gracias por estar aquí. Esta es tu casa, puertas abiertas y muy felices de tenerte. El acento te delata. ¿De dónde eres? De República Dominicana. Felizmente caribeña. Felizmente caribeña, sí, la sangre del Caribe. Pues me encanta, como te digo, siempre fue para nosotros uno de estos conversatorios los más pretendidos, porque hablar del cliente siempre queremos indexarlo a cómo los grandes ejecutivos y ejecutivas piensan sobre ese cliente en un modelo de negocio, en ejecutar sus estrategias. Y creo que hoy vamos a tener esa inmensa oportunidad de escuchar de Bego esto. Yo creo que como tal, pero como ya me conocen las audiencias, siempre me gusta empezar por la persona. Yo siempre digo una frase de cajón: no te levantaste un día GM de PepsiCo, hubo una carrera, ¿qué estudiaste? ¿Por qué terminaste en una multinacional como PepsiCo? Cuéntanos un poquito de ese lado humano tuyo. Ok, yo nací en República Dominicana, estudié marketing allá en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. ¿Por qué estudié marketing? Porque quería hacer publicidad. Bueno, déjame ponerte más en contexto. Dale. Yo soy hija de un psiquiatra. Por eso me fui tan lejos, no mentira, como mi papá, y de una publicista. Entonces, por supuesto, se divorciaron. Mi papá se quedó con la custodia de nosotras, somos 3 hermanas, yo soy la menor. Y yo me gustaba mucho la publicidad. Por supuesto, fui la hija de que mi mamá me llevaba a la agencia. Me encantaba ir con el dibujante porque en aquellos tiempos se dibujaba todo. Y a mí me encantaba dibujar desde niña, nos llevaba a comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, por alguna razón tenía ese gusanito. Entonces, en contexto, mi papá, psiquiatra, en sus tiempos eran de las personas que pensaban que las carreras eran medicina, ingeniería,
administración de empresa y se acabó. Entonces mi hermana mayor decidió estudiar cinematografía. Okay. Eso fue un poco traumático para el doctor. Después mi hermana del medio, que para él era el genio, decidió estudiar periodismo. Okay. Eso lo traumó. Entonces yo, siendo la niña chiquita, me dolía traumar más a mi papá. Y me daba un poco de miedo decirle que quería estudiar publicidad y además la carrera de mi mamá. Entonces una amiga me dijo que administración, que marketing era una combinación de administración y publicidad. Okay. Entonces yo oí publicidad y dije, me voy por esa. Por esa es. Nada que ver, pero qué bueno porque me apasionó el marketing. Me fascinó. Entonces soy de las pocas personas que sin ningún tipo de orientación estudió por error lo que le apasiona, y soy de las pocas mercadólogas que hizo carrera en marketing habiendo estudiado marketing, porque en mi gremio tenemos muchos ingenieros, tenemos muchos administradores y pocos mercadólogos de carrera. Entonces eso, tuve la fortuna de apasionarme ahí. Entonces estudié marketing. Una de mis profesoras, yo iba a la universidad y no iba por el promedio, yo iba por aprender. Entonces, en mi universidad era muy buena onda los que iban antes, los mayores que tú. Sí. Cuando tú te ibas a inscribir te decían, no vayas con este, ni este, ni este profesor, porque son unos hijos de su madre. Entonces yo les decía, ok, ¿una persona le ha pasado? Sí, ok, me voy con ellos. Porque para mí eran los más exigentes. Y entre una de esas profesoras trabajaba en PepsiCo, en Frito-Lay. Hice la materia con ella, me mantuve mucho en contacto con ella, era muy joven, entonces la invitábamos a salir con mi grupo y demás. Y ya cuando yo estaba en el último semestre se le abrió una posición, no me la ofreció a mí, se la ofreció a una de mis mejores amigas, pero ella no hablaba inglés. Entonces me lo contó, yo me enteré, le reclamé que por qué no me la estaba ofreciendo y me dijo que porque como ella se juntaba con mi grupo, ella no iba a tomar la decisión porque iba a ser una decisión sesgada y que no me iba a contratar nada más porque me conocía. Entonces le dije, no me importa, yo quiero participar. Y me dijo, ok, la decisión la va a tomar el gerente general y el director de marketing. Perfecto. Participé y me quedé. Y así empezó mi carrera en PepsiCo. Y eso pasó hace 28 años y aquí sigo. Me acuerdo que la primera semana dije, yo no voy a durar aquí. El mundo corporativo me chocó. ¿Por qué? Porque tú vienes de la universidad pasándotela bien, yo acababa las materias, me iba con mis amigos, etcétera, etcétera, flexibilidad, alegría y todo. De repente me siento en un cubículo a leer estudios, a ver que todo el mundo se comporta con la política, ¿sabes? Todo el mundo igual, como borreguitos y demás. Yo dije, no, aquí yo no duro. Después me di cuenta que no, que nada que ver. Me fue apasionando el trabajo, me fue apasionando lo que hago. Y en PepsiCo, yo tuve la suerte de entrar en una compañía que me estiraba mucho. ¿Qué significa eso? En el sentido, yo tenía un director que era mexicano de marketing que me veía y me decía, estás aburrida, ¿qué quieres hacer? Y yo me podía inventar cualquier cosa y me dejaba hacerlo. Y me daba retos grandes y más grandes y más grandes todo el tiempo para asegurar que, una, me estaba desarrollando y dos, que me la estaba pasando bien. Entonces, te podría decir que mis 28 años han sido así. He tenido la suerte de tener jefes que me dan retos grandes y que me dan cosas que me han apasionado y me han gustado. Entonces, yo en 28 años he sentido que he estado en muchas empresas y no me he aburrido. Entonces, ¿y eso ego pasa por diseño? ¿Esa es la cultura de PepsiCo? Eso es mucho la cultura de PepsiCo. Mucho la cultura de PepsiCo. Me hablabas en la previa de unos valores muy fuertes en esta organización. Sí. ¿Qué valores conectan en esto? Que en el primer eslabón de la cadena de valor está el colaborador, el integrante. ¿Cómo ensamblan la cultura en PepsiCo para que una persona como tú, dominicana, alegre, feliz, tuviera esta oportunidad de crecer? Mira, aquí primero hay unos valores muy fuertes de integridad, que para mí son sumamente importantes. Sí. Nosotros tenemos un código de conducta muy íntegro, de principio a fin, que toca toda la cadena. Porque yo te decía, yo sigo en PepsiCo porque los valores de PepsiCo están muy en sintonía con los míos, y te diría que el eje principal es justo ese código de conducta que tenemos. Pero ¿qué tenemos?
PepsiCo desde siempre te digo, yo entré en 1997, cuando el mundo era otro, cuando los líderes eran, sabes, de puerta cerrada, yo soy el jefe, si tú eras junior no lo podías ni mirar a los ojos, etcétera, etcétera. Muy reverencial. Y desde ahí PepsiCo era de puertas abiertas. Wow. En mi país somos igual que aquí, que en Colombia, que hablamos de usted con mucho respeto y demás. Me acuerdo el primer día que pisé la oficina que todos los jefes me decían, no me hables de usted, tutéame. Entonces, así sigue siendo. Pero sin el doctor, sin... No, esa cosa de doctor, licenciado, jamás. Okay. Entonces, es una empresa que al día de hoy, eso está magnificado por cómo es el mundo hoy, imagínate. Ahora es puertas abiertas, pero transparencia, mucha cercanía, no importa el nivel, y eso hace una diferencia brutal. Porque también los niveles más arriba te pueden conocer y pueden apostar en ti más fácil. Antes dependía mucho de que hablaran de ti en una reunión formal de people planning. Ahora te ven en acción, te pueden retar ellos mismos y demás. Y eso es uno de los valores más fuertes que está en PepsiCo a nivel global. O sea, si aquí estuviera el CEO, pudiera estar hablando con nuestra practicante sin ningún problema. Wow. Y eso se ve en algunas empresas, pero no se ven en todas. Y creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos dentro de nuestra cultura. Espectacular, Bego. Entonces, hoy en día eres, y creo que para nuestra audiencia es muy importante distinguir, para mí me queda claro, que esta es una división y otra es la de la cola, sí. Pepsi Cola. Y obviamente toda un portafolio de bebidas. Tú estás al frente de comida. Alimentos. Toda mi carrera la he hecho en alimentos. Ok. Y a nivel global, ¿cómo juega eso? Es decir, PepsiCo siempre ha sido, ¿en qué momento decide entrar al mundo de los alimentos? Porque creo que en el ADN profundo... Hace muchísimos años se fusionaron las dos empresas, que era la de Lay's y Pepsi, pero estoy hablando de muchos años. Me imagino que por una cuestión de diversificación, PepsiCo siempre ha pensado mucho en diversificación de portafolio. Creo que debemos ser de las empresas de líquidos con mayor diversificación. Por eso también tenemos un portafolio tan importante en alimentos. Inclusive el negocio de alimentos es muy grande. Bueno, pero esto va a ser fabuloso porque una mujer marcada con un ADN de marketing vive alrededor de el customer centricity y el entendimiento del consumidor. Entonces empecemos a navegar esto. ¿Dónde está en la división de PepsiCo Alimentos el cliente? ¿Quién es? En el centro. Y cuando dices eso, nuestro ¿qué te consumidor imaginas? está en el centro, pero es algo que está dentro de los valores de PepsiCo. Uno de nuestros valores es estar centrado en el consumidor. Entonces eso es algo que quizás no todo el mundo lo tiene en el DNA, pero te hace enfocar en que está ahí. Y te ayuda muchísimo en toma de decisiones y hasta en vender decisiones hacia arriba. Porque sí hay un centricity mucho en la DNA y en la forma de operar de nosotros. Bajémoslo a procesos, cultura. ¿Por qué vive el cliente en el centro de la actividad del negocio? Bueno, primero, por ejemplo, aquí en Andinos, inclusive nosotros estamos cambiando nuestros procesos hacia dos objetivos principales. Y cuando digo los procesos es asegurar que todo lo que hacemos en el end-to-end llegue a un último objetivo. El primero es dar valor al consumidor, es enamorar al consumidor. Entonces todo lo que hagamos desde el campo hasta la última decisión de producto tiene que ser con el objetivo de que estamos enamorando a nuestro consumidor. Y la otra es el mejor servicio a nuestros clientes. Entonces estamos justo trabajando, tenemos un año trabajando en un modelo ágil, pero de proceso del día a día, porque la mayoría de los procesos ágiles están hechos para un proyecto en general. Nosotros estamos piloteando que sea el proceso de trabajo completo del end-to-end, ágil, enfocado en esos dos objetivos. Entonces, eso quiere decir que si se va a tomar una decisión de demand planning, tiene que ser porque el objetivo es dar el mejor servicio al cliente o porque el objetivo es dar el mejor producto al consumidor.
y estamos pensando inclusive cómo son las interacciones, ya se están trabajando las interacciones entre áreas, quitar silos y trabajar más en matriz. Okay. Y cómo trabajar en células para lograr ese tipo de cosas. Vamos, Bego, te interrumpo un segundo. Vamos en esa cadena de, esos eslabones de la cadena del servicio, dijiste desde el agricultor. Entonces, pongamos un instante el reflector allá. ¿Qué hace hoy PepsiCo para un agricultor en Colombia? ¿Y cómo lo pone en el centro de su actividad? El agricultor para nosotros es uno de nuestros socios estratégicos más importantes. Primero, porque genera nuestra materia prima principal. Nosotros somos el mayor consumidor de papa industrial para industria en el país y de plátano también. Wow. Entonces, para nosotros son muy importantes. Y lo segundo es porque PepsiCo, nosotros tenemos un eje central de nuestra operación que se llama PepsiCo Positive, que es, en español lo que queremos es dejar el mundo mejor o igual de como lo encontramos. Okay. Ojalá que siempre sea mejor. Y en ese sentido tenemos 3 pilares. El primero es agricultura positiva, sí, que ahí entran nuestros agricultores. La segunda es cadena positiva, sí, eso quiere decir toda nuestra cadena de valor, cómo reducimos uso de agua, cómo reducimos CO2, etcétera, etcétera. Y opciones positivas, que es irle dando mejores opciones a nuestros consumidores en nuestro portafolio. Entonces, agricultura positiva, sobre todo en países como Colombia, donde necesitamos tanto el desarrollo del campo, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí la agricultura 80% depende de microagricultores, son microempresarios que tienen 2 problemas. Primero, un cash flow muy corto, ni siquiera son los dueños de la tierra, alquilan tierras. Cualquier desastre natural pierden todo. Algunos no se saben ni siquiera administrar. Y el otro tema es que no tienen el know-how, sí, ni la experiencia, ni las herramientas para desarrollar el campo. Eso suma a que entonces las nuevas generaciones no quieren hacer el relevo generacional, sí, que es un problema. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Desde nuestra fundación PepsiCo, tenemos un foco muy fuerte en empoderarlos y en enseñarles y darles herramientas para el desarrollo del campo. O sea, profesionalizarlos. Los profesionalizas, los enseñas a llevar su micronegocio y los traes a nuestra cadena de valor para que sean proveedores nuestros. Okay. Es algo que tenemos ya muchos años haciendo y es una de nuestras tareas más importantes para también dar prosperidad en el campo. ¿Cómo lo miden? Por alcance de cuántas familias estamos impactando, okay, campesinas. Inclusive tratamos también de que el impacto sea para hombres, pero también para mujeres, porque hay mucha mujer en el campo, okay, que están en la casa y quieren generar ingresos y quieren también hacer cosas diferentes para su familia. Entonces, vamos contando la cantidad de personas que vamos impactando y de familias que vamos impactando y cuántos estamos trayendo adentro de nuestra cadena. Muy interesante, Bego, porque nosotros conversamos siempre sobre, me corrige si me equivoco, el customer success de ese eslabón. ¿Cómo hacemos que ese agricultor, ese pequeño empresario, dada la anatomía de las causas que les agobian, les hace difícil el flujo de efectivo, los temas medioambientales, los desastres que los puede arruinar en un instante, cómo a través de la Fundación enervan eso, los asisten, los forman y los preparan para ser exitosos e integrarse a la cadena de ustedes? Me encanta eso porque a veces la gente no entiende lo extensivo que es el tema de Customer Centricity, que es el 360 que todas las vamos desde allá. Siguiente paso, siguiente eslabón, ¿cuál es, Bego? El siguiente eslabón es nuestra cadena de valor completa, okay, que empieza desde la recepción de materia prima o traer del campo nuestra materia prima a todo el proceso de producción y ponerlo en el punto de venta. ¿Y cómo en ese proceso, dónde vive el cliente? ¿Cómo recalibran los procesos? ¿Cómo están escuchando al cliente? El enfoque principal de la cadena es el servicio. Okay. Entonces, desde ahí, es que todo empezamos de atrás para adelante, sí, pero todo empieza de adelante para atrás, okay, en la cadena, porque es, primero, ¿dónde está el consumidor?
esta cosa de multicanalidad. Sí, Inclusive sí. Colombia es uno de los países donde es más multicanal el consumidor. Entonces, ¿dónde lo tienes que estar? Entonces, eso genera quiénes son mis clientes, que para nosotros son nuestros socios claves. Nuestros agricultores, nuestros clientes son nuestros socios estratégicos o uno de nuestros socios estratégicos más importantes. Uno, porque es el inicio de nuestra cadena, la materia prima. nuestra materia prima, el campo, y el otro porque es nuestro toque más importante, que es el que nos hace llegar al consumidor. Entonces, toda la cadena está basada en cómo le da servicio a nuestro cliente, y el otro eje es asegurar que le damos lo que quiere el consumidor. Okay. Porque si no lo haces así y te basas en productividad y en eficiencia, matarías tamaños, porque para una planta lo más eficiente es Henry Ford, producir un carro blanco, igualita y estandarizado. Entonces, si fuera por lo que necesita una operación para ser efectiva, tendríamos el tamaño más grande de un solo sabor, papa, sal, y no te dediques a otra cosa. Okay. Pero como vamos desde qué quiere el consumidor, nuestro end-to-end tiene que tener la capacidad de flexibilizarse para poder darle ese servicio a nuestro consumidor. Y lo mismo, asegurar que le pone el producto, la cantidad correcta, en el tiempo correcto a nuestros clientes. Sí, y obviamente estoy hablando con una mega experta del tema. En el tema de los arquetipos, probablemente empezando, como bien me corriges diciendo, Mauricio, hay que empezar desde nuestro consumidor y devolvernos. Entonces, si empezamos de ellos, ¿cuáles son los arquetipos que tienen? Porque me imagino que hay unos muy marcados que lo consumen para eventos deportivos, para socializar, otro es parte de, no sé, el me gusta picar a mediodía. ¿Qué grandes arquetipos han identificado y cómo PepsiCo, si ese es su cliente, cómo diseña para cada uno de ellos? No te voy a decir todo porque me tendría que ir por marca y demás, sí. Pero mira, en grandes rasgos, el clásico tradicional de Colombia es lonchera. ¿Lonchera? Es el clásico tradicional, pero está, por ejemplo, gente joven que está en la calle mucho tiempo. Sí. Le da hambre y entre comidas, entonces on the go come algo. Está, por ejemplo, media tarde, gente que socializa y se sienta a tomar una cerveza. Sí. Ese es un arquetipo importante. Están juntas sociales, viendo deporte, viendo fútbol. Sí. Somos un país futbolero. Esos son de los arquetipos importantes que existen. Y sé que típicamente hay un gran customer journey, pero ¿es detallado en cada uno de estos arquetipos? ¿Tienen journeys diferentes? Sí, tienen journeys totalmente diferentes. O sea, desde dónde compran hasta qué marca, hasta qué tamaño de producto, sí son muy diferentes. En estas conversaciones a veces encuentra uno valoraciones de que los customer journeys son estáticos. ¿Cómo lo ven en PepsiCo? ¿Se recalibran permanentemente? Sí. Se recalibran. Yo te diría que hay dos formas muy grandes de recalibración. La primera son los cambios generacionales. Okay. Por ejemplo, cuando el millennial deja de ser el adolescente, joven adulto y pasa adulto, cambia la cosa porque el que viene tiene matices diferentes de comportamiento y culturales, y el millennial que sustituyó al X como adulto viene con otro tipo de pensamientos y de costumbres y así sucesivamente. Y las marcas tienden a ser más afín en ciertas edades. A mí no me gusta la segmentación por edades, pero siempre se mueven como más por edades. Por ejemplo, al adulto le encanta el plátano, pero también el plátano es muy across edades, pero Dorito es súper de gente más joven, mucho de gente joven. Entonces, dependiendo de eso. Entonces, cambios generacionales, como van creciendo, te cambia bastante. Y la otra es cuando pasan sucesos importantes, pandemia.
Ok, ¿qué pasó? La pandemia cambió muchos hábitos, cambió desde mayor consumo en hogar, Ok. cambió a mucha gente que se hizo fan de la cocina, que no amaba la cocina y se hicieron más foodies. Los millennials trajeron el fenómeno del foodie. Okay. Y de embellecer la comida y de hacerla algo de estilo de vida. Okay. Pero se hizo mucho más masiva en la pandemia. Inclusive ya hay gente que ama la cocina y se ha quedado cocinando y se abrió mucho más la experimentación hacia los alimentos. Inclusive, por ejemplo, ¿quién nos iba a decir hace 6 años que el colombiano se iba a comer un producto que dijera explosión de picante? Nunca. Ahora la gente experimenta y de repente le gusta. Entonces, ese tipo de fenómenos que uno no se espera, sí trae cambios que pueden ser radicales. Por supuesto, Internet, el acceso a información, todo el tema de influencers está siendo muy relevante para cambio de cosas. Ahora, pues se pone de moda probar cosas de Japón. Pues, la gente quiere probar los snacks de Japón. Okay. Entonces, digamos que ahora hay micro tendencias que vienen más rápido que hace 20 años, que eran mucho más estáticas las cosas. Bego, hablábamos en la previa de los insights. Tú decías el poder de los insights. Y en el contexto de lo que estabas mencionando, decías, hubo cambio de comportamientos de nuestro consumidor durante la pandemia. Este fenómeno de los foodies y la experimentación se aceleró. Entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido pudieron ustedes entender esos insights y reaccionar? ¿Y cómo lo harían en un futuro? Mira, específicamente aquí en Colombia, yo llegué justo en medio de la pandemia. No había tantos insights, no se estaba trabajando con tantos insights. Entonces tuvimos que hacer un catch-up rápido de conocimiento del consumidor. ¿Cómo lo hicieron? Pues, primero me traje una experta de insights Okay. que sabe cómo, porque tienes que saber dónde buscar la data y la calidad de la data. Porque pueden haber cosas que la puedes hacer de forma cualitativa, pero es nada más una guía, y hay cosas que hay que hacer cuantitativamente, y te ayuda mucho también los social listenings. Y hay cosas que hay data, ya con Nielsen, con data de Google, puedes hacer muchísimos análisis. Desde la movilidad te dice si necesitas productos más chiquitos porque el consumo está afuera. Uh-huh. Pero si vas a la movilidad, entonces la gente está en la casa. Entonces tienes que cambiar tu portafolio para productos más de hogar. Y eso hicimos. Entendimos con data de Google, con movilidad tal cual, no me lo estoy inventando. Fue uno de los análisis que hicimos, cómo la gente en pandemia no se estaba moviendo, en qué zona sí se movía, cuánto tiempo duraba en la calle, y tuvimos que cambiar portafolio. Inclusive uno de nuestros formatos que se llaman Bolsaza salieron por la necesidad de tener productos un poco más grandes porque la gente compartía en su casa. Okay. Entonces, es tener ese tipo de información, y por eso te decía en la previa, no es solo tener la información, es tener la cultura de trabajar con data. Porque puedes tener toda la información, si no la sabes digerir y no la sabes analizar, no te sirve absolutamente nada. ¿Y ahí estuvo el reto cultural en ese momento? Ahí estuvo el reto cultural en el momento. Inclusive tuvimos que refrescar el equipo de marketing. Ahora tenemos un equipo de primera, pero nos tomó tiempo porque nos dedicamos a querer entrenar y nos estaba tomando demasiado tiempo. Explícanos, porque en la previa me decías, Mauricio, el que no sabe, la data puede estar ahí, pero si no sabe acoplarla, no sabe tomar decisiones alrededor de ella, como que se esquina, el default vuelve a su gut feeling. Cuéntanos eso. Sí, y esto lo digo, y que no se ofendan los mercadólogos, lo digo porque soy mercadóloga, lo puedo decir. Hay un tema de muchos mercadólogos, no voy a decir todos, pero hay muchos mercadólogos que usan la data para justificar su idea y para vender su idea, y no para hacer lo mejor para el consumidor y para el negocio. ¿Por qué? Porque hay un
una mala creencia que el mercadólogo se cree que es creativo. Tú no eres creativo, tú eres estratega. Entonces tú no estás para crear ideas, tú estás para crear la mejor estrategia para el consumidor y para el negocio. Entonces cuando tú tienes este mindset que tú eres un creativo, ¿qué hacen los creativos de una agencia publicitaria? Te quieren vender la idea. Y es muy difícil darle retroalimentación a un creativo y decirle, no está tan buena tu idea. Entonces, eso le pasa al mercadólogo, que se envuelve en la parte fancy del marketing, de tener una gran idea y demás, y se pierde en vender su idea y no en entender una estrategia y vender la estrategia. Okay. La forma es otra cosa. Inclusive muchos se presionan por el tiempo, es que necesito hacerlo ya, y el tiempo lo empuja a tomar decisiones que aunque la data le diga que no, se van por eso. Entonces, el escenario ideal es, a partir de la data entendida, totalmente, como el driver de los insights, es que yo empiezo a accionar. Y tener la agilidad de decir, pues, no es por aquí, empiezo de cero, o por la mitad, porque quizás es una cosa de mejorar, y darle para adelante con otra alternativa, no empantanarte en querer empujar una idea que no es la adecuada. Bego, usaste una palabra que quiero analizar un poco más, agilidad. En los temas de experiencia, la agilidad es un driver muy importante. ¿Cómo vive el agilismo dentro de la organización? Yo quisiera que fuéramos mucho más ágiles, pero tengo que decir que somos bastante ágiles. Mira, la agilidad viene con un trasfondo detrás, que es que no haya miedo. ¿Y por qué hay miedo? Hay miedo si hay castigo, hay miedo si hay crítica. Si tú lanzas algo y le va mal y lo que hacen es un cuestionamiento duro de ¿te fue mal? En vez de ¿qué aprendimos? Eso hace que la gente lo que busque se alentiza. ¿Por qué? Porque va a querer que todo le salga bien. Va a estar empujando las cosas para que venda y demás, y no va a haber la agilidad de decir, no funcionó, ¿qué aprendimos? Cambio, próximo. Entonces, si no haces la cultura desde atrás, no va a haber la agilidad, porque la gente va a estar más enfocada en que no me castiguen a qué tengo que hacer para evolucionar y que venga lo próximo. Capítulo 1. Trayectoria personal y profesional de Begoña Aristi y Cultura PepsiCo. Centralidad del cliente en PepsiCo Foods. El consumidor en el centro. Iniciativa PepsiCo Positive. Agricultura, cadena de valor y opciones efectivas. El entendimiento del consumidor y recalibración constante. Arquetipos, journeys y dinámica del consumidor. Uso de data e insights para la toma de decisiones. Storytelling con propósito, movilización organizacional, propósito corporativo, propósito personal. Como nos ven, Bego, muchísimos líderes. Suena interesante, suena atractivo, claramente resultados produce. ¿Qué recomendación le das a alguien que nos esté escuchando en esto? Y te lo digo porque así yo lo viví. Yo aprendí en mi carrera, y sobre todo un mercadólogo, cualquier gente que está lanzando cosas o haciendo cosas, planes hacia afuera, siempre va a haber un porcentaje de error. Es como cuántas empresas nuevas realmente son exitosas. Es un porcentaje mínimo. Es lo mismo. Es porque la vida es un tema de prueba y error. Por eso digo, hay que usar los insights para disminuir un poco ese porcentaje de fracaso. Entonces la primera es realmente usen insights bien hechos, insights bien leídos. Para que esa sea tu base, eso te ayuda a disminuir. Y la otra es, no te claves. No te claves. Aprende a darte cuenta cuando algo no está funcionando, porque para mí el error no es lanzar algo que no funcione, el error es no saberlo parar a tiempo. Ok. Si tú tienes siempre que tener un plan. Si no funciona, ¿qué hago? ¿Cómo me aseguro que no le pegue tanto en costo a la compañía, etcétera, etcétera? Eso es lo que tú tienes que tener claro. Si tú sabes hacer eso, está perfecto. Bego, me devuelvo porque creo que mencionaste dos atributos. Insights bien construidos
y bien leídos. Danos el cómo se construye bien un insight y cómo se lee bien un insight. Un insight se construye bien si tienes correcta la pregunta que quieres responder. Uno de los grandes problemas que tenemos en los negocios es que pedimos al equipo de Insights cosas ya dirigidas. Es decir, Margarita, ¿cómo hago para que Margarita queso le guste a los adolescentes? Pues, ¿cómo asumes que el queso primero por ahí es el primer sabor? Y la pregunta debería ser, ¿cuáles son los sabores que están apasionando a los adolescentes o que más les mueve? Después de ahí, ¿qué tipo de categoría les gusta? Porque quizás ni siquiera es papa. Quizás es Doritos. Quizás es otra cosa nueva. ¿Me explico? Entonces, si no sabes hacer la pregunta correcta, no te va a salir el insight correcto. Entonces, yo creo que donde se tienen que hacer expertos es en hacer preguntas. Que es el mismo caso de la inteligencia artificial. Claro, el prompting famoso. Que dice la gente, que me va a quitar el trabajo. Si no le haces la pregunta correcta, al revés, nos reta más como seres humanos porque tienes que tener la inteligencia de hacerle las preguntas correctas y de entrenarlo de forma correcta. Entonces, en el mundo de negocios es igual. Tienes que aprender a encontrar la pregunta correcta de negocio. ¿Y cómo los lees? ¿Cómo dijiste? ¿Los construimos bien y cómo se leen bien? Si está bien hecho el estudio, vas conectando puntos. Y la primera es, te tienes que asegurar que la persona de Insights y la agencia de Insights que utilizas sea muy buena para que te ayude a ir llevando el storytelling de forma objetiva. Porque uno al final tiene sus sesgos. Todos tenemos sesgos. Todos tenemos sesgos. Desde por lo que sé, por lo que he hecho, por los éxitos que he tenido o por lo que quiero que suceda. Entonces, yo soy mucho de que me lo cuente el de Insights. Y inclusive cuando yo era directora de marca, que evaluábamos las ideas creativas para los comerciales, al de Insights yo le decía, entonces, ¿qué me está diciendo? Que no es buena y que no va. Y me tenía que decir, no es buena y no va. Mi equipo se moría, porque decía, entonces no va. De cero a briefing a la agencia. Entonces, hay que dejar que ellos te vayan llevando hacia los insights. Porque si no, tú te vas quitando hacia tu sesgo y puedes perder cosas. Me encanta porque todo lo que dices me abren más preguntas y más preguntas. Hablas del storytelling. Muchos sociólogos dicen que el ser humano ha transmitido su conocimiento a través de las historias, recuerda más a través de las historias. ¿Cómo vive el storytelling en la clientecentricidad en PepsiCo? Es muy fácil cuando tienes muy claro el objetivo. Porque si tienes un objetivo claro con un consumidor en específico, todos los insights y decisiones tienen que conectar hacia allá. Que cuando tú me decías, ¿cómo sabes cuáles son los insights correctos? Si son insights que están respondiendo a la pregunta. Correcto. Porque pueden haber insights muy padres, no tienen nada que ver con tu pregunta. Entonces, algunos lo puedes agarrar y decir, esto quizás es para otra cosa, pero por eso, y eso es desde consumidor, desde un negocio y todo, lo primero que tú tienes que tener claro es tu objetivo y tu visión. Porque ya que tú tengas eso claro, todo lo tienes que conectar para allá. Y es lo mismo con el storytelling. Tu storytelling tiene que ir conectado a ese objetivo final. Si no, puede ser un storytelling que no te va a construir absolutamente nada. ¿Hay algún ejemplo de un storytelling que hayas logrado movilizar la organización y decir, porque creo que los ejemplos nos ayudan también a bajar de este alto nivel explicativo tuyo al detalle? Cuéntanos una historia de estos insights que se convierten en storytelling que movilizaron la organización. Nosotros estamos haciendo digitalización de business to business, B2B, con las tienditas de la esquina, con una aplicación. Ellos nos piden y de ahí empieza el proceso hacia atrás. Y Colombia fue el piloto a nivel global. Wow. Para este B2B, por supuesto, en un piloto poca gente se quiere apuntar. A mí me encanta experimentar, yo sí me apunté.
Y todo, empezamos, todo va bien y demás, pero el engagement hacia otros que quisieran era un poco más difícil. Siempre te cuesta, no, que es chiquito, son pocos clientes, etcétera, etcétera. Hasta que empezamos el storytelling a dar datos de si el cliente es 100% digitalizado. O sea, él toma todas las decisiones, no a través de mi vendedor, tu crecimiento es el doble. Okay. Y vengan a verlo. Y empezamos a traer a la gente que lo viera velo acá y ve cómo el cliente se ha digitalizado y entonces cómo puedes desarrollar el punto de venta y la relación con tu cliente y demás. En el momento que le pusimos storytelling, cambió la cosa. Empezaron internamente a entenderlo mejor, inclusive nosotros a tener objetivos más claros de hacia dónde queríamos llevar la digitalización, porque en digitalización tú te puedes perder en la implementación de una herramienta y no en el, porque cuando hablo de digitalización y como inclusive va mucho liderado por equipo de IT, te puedes perder mucho en que esa implementación esté correcta y no en el objetivo final que sea es digitalizar a un cliente para lograr darle un mejor servicio. De acuerdo, me encanta. Entonces, creo que la mayoría nos perdemos en la herramienta y en el cómo y no en el objetivo. Y nosotros en ese aprendizaje estábamos mucho en la herramienta. Y cuando empezamos a hacer el storytelling hacia el objetivo, hasta nosotros nos hicimos más ágiles en el desarrollo de todo. Entendimos que teníamos que cambiar cultura, que teníamos que cambiar perfiles y nuestra agenda cambió de una forma brutal hacia cosas que realmente agregan valor para el objetivo final y no tanto en la herramienta. La herramienta, por supuesto, es súper importante, pero no es el objetivo final. Bego, una pregunta. En esta narrativa decías algo muy interesante, me conecta muchísimo. Decías, a veces en la digitalización nos obsesionamos con el éxito del proyecto desde el punto de vista de IT, pero perdemos el norte y estas son mis palabras, en el propósito superior que perseguimos. Y siempre me encanta con líderes como tú hablar del propósito superior. Eso lo decía un gran amigo y una persona muy eminente, Felipe Bayón, decía, es lo que nos hace que nos levantemos todas las mañanas a tratar de alcanzar. ¿Cuál es el propósito superior de PepsiCo en la división que tú manejas? ¿Qué es lo que te motiva? Sé que tienes un ADN de mercadeo que probablemente es un gran driver, pero quiero oírlo de ti. ¿Cuál es y de la organización? Mira, de la organización PepsiCo, lo que te digo, nosotros es cómo dejamos donde estamos nuestra sociedad mucho mejor. Y eso de cómo la encontramos. De cómo la encontramos. Okay. Y eso es desde cuidar el planeta, pero también nuestras comunidades. Por eso hacemos todo lo que hacemos con nuestros agricultores, con nuestros proveedores, etcétera, etcétera. Para nosotros eso es un must. Okay. Y está no solo en nuestra cultura, es parte del DNA de cómo opera la operación, no en Colombia, no en Andinos, a nivel global. Es ese más que tiene el PEP más. Eso está, si tú vas a China, te van a decir absolutamente lo mismo, las agendas son parecidas, si te vas a Europa lo mismo, si te vas a Estados Unidos lo mismo. Es algo que lo tenemos súper anclado en nuestro negocio y lo traemos desde los líderes hasta los gerentes, hasta nuestros coordinadores, hasta nuestro frontline. Es algo que es base para la compañía. Okay. Entonces, ese propósito para la compañía es fundamental, darle prosperidad a donde estamos, en los países donde operamos. Y para mí personalmente, yo es dejar huella en el talento y en la gente y en lo que puedo tocar. A mí me apasiona el desarrollo de talento, me encanta sacar la mejor versión de la gente y verlos crecer, porque yo digo, lo que tú dejas en un negocio, va a venir alguien que lo va a hacer mejor, lo va a hacer diferente, lo va a transformar, pero lo que tú dejas en una persona es una huella que jamás se borra. Entonces, dejar una pequeña huella en las personas que puedo tocar, que siendo un gerente general tienes el privilegio de tocar mucha gente en el end-to-end, ese es mi propósito grande y me mueve
me mueve la transformación, como lo has visto, me fascina transformarme, odio el status quo. Soy de la gente que hago algo hoy y me estoy preguntando si sigue siendo lo mejor o lo podemos hacer mejor, entonces eso me da energía y me apasiona muchísimo, pero creo que se hace a través de gente muy talentosa. Entonces mi enabler es la gente, porque al final cuando estás en estas posiciones tú no haces nada, tú haces que las cosas sucedan a través de otros. Me encanta esa frase. Es la realidad. Me encanta esa frase. Volviendo en el propósito superior corporativo, siempre hay un pedazo de la audiencia que es un poco, cuestiona y dice, ¿pero es eso, Bego, un buen negocio? Apostarle a ese propósito superior con altos componentes de sostenibilidad, de compromiso social, de dejar un mejor planeta, una mejor sociedad a la que encontramos, ¿eso es buen negocio? No es solo un buen negocio, es como deben ser los negocios. Ok. El que no sea así, que muera. Porque hacer negocios sin pensar que debes cuidar los recursos, creo que no es la forma de operar. Me encanta en la previa me estaban contando un poco del impacto. El agua, sé que no es tu división, pero el agua de las bebidas de PepsiCo, había un insight ahí muy potente donde... No, pero el agua nosotros también utilizamos agua en nuestras fábricas. El insight que te estábamos dando era de nuestra fábrica. Porque recuérdate, la papa tiene lavado. Doritos es maíz que primero tienes que dejar reposar por un tiempo en agua para que el maíz se ponga suave y después ya puedas hacer la masa, como si estuvieras haciendo una tortilla en tu casa. Y tenemos en nuestra planta de acá de Funza, no utilizamos agua de fuera. Toda nuestra agua es agua de lluvia y tenemos una planta de procesamiento donde la limpiamos y aseguramos que no estamos utilizando recursos adicionales del planeta. ¡Wow! Fabuloso. Y en el segundo, en esto que me decías que también me encanta, dejar huella en las personas que a lo largo de la vida tuvieron la oportunidad de entrar en contacto contigo. Porque esa es indeleble, esa creo que definitivamente nos marcará para siempre y marcará a estas personas. ¿Eso es muy de Bego o eso es también parte de la cultura de PepsiCo en la cual estamos preparando nuestros futuros líderes? Decían alguien en un conversatorio, no puedo aspirar yo a ascender en la escalera corporativa sin asegurarme que alguien está mejor preparado que yo para reemplazarme donde estoy, porque si yo me vuelvo irreemplazable jamás voy a poder ascender. ¿Eso es ADN de la corporación? Eso... Mira, tal como te lo digo, eso es muy mío, pero la corporación sí tiene en el ADN el desarrollo de talento muy fuerte. Nosotros tenemos un proceso muy sólido de planificación de talento, el People Planning como llamamos. Para que tengas una idea, en el ExCom de la TAM tenemos reuniones de People Planning por cuarto. Y es para ver el seguimiento del seguimiento del seguimiento y asegurar que las decisiones que estamos tomando de nuestro talento están sucediendo en términos de desarrollo, en términos de carrera, si dijimos que íbamos a dar una experiencia crítica a alguien que se esté haciendo y demás. Entonces nosotros tratamos nuestro talento con con la misma intensidad y el mismo propósito que hacemos con el negocio. Como mismo le dedicamos a tiempo a ver los planes de un país, de un negocio, eso mismo le dedicamos al talento y nos aseguramos que suceda. Mencionabas, Bego, hablabas de los retos que tienen en una marca tan visible como esta. Nos has hablado de los equipos, los colaboradores, nos has hablado de el agricultor, el cliente final, el consumidor. Hablemos por un instante del B2B, esos que hacen que tú seas exitosas, tus tiendas, los mayoristas, cómo trabajan en los insights, cómo los escuchan, cómo avanzan en entender que para que PepsiCo sea exitoso, yo necesito que mi eslabón sea exitoso. Sí. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en el mundo de comercio organizado tenemos una encuesta que se llama Advantage, donde medimos muchos temas desde la calidad de cómo hacemos la relación con ellos, el servicio de entrega, la innovación que les entregamos, etcétera, etcétera, para asegurar
que realmente estamos siendo unos socios estratégicos reales. Sí. Y en nuestro proceso tenemos juntas estratégicas, etcétera, etcétera, que asegura que el equipo está muy de cerca con nuestros clientes siempre. Inclusive nosotros cambiamos acá en Colombia nuestro modelo operativo de ventas, donde separamos el equipo de negociación, que son la gente que está muy de cerca con nuestros clientes, de la ejecución. ¿Por qué? Para que se puedan dedicar tiempo al cliente. Wow. Y no estén enfocados en la cuota, en si se ejecutó la innovación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un equipo de ejecución y otro equipo enfocado solamente en esa relación con nuestros clientes para asegurar que estamos haciendo el trabajo correcto con ellos. Interesante. Entonces, eso es una de las cosas. Y la otra es nosotros salimos muchísimo al mercado. Yo salgo, mi eso equipo te iba a decir. sale, porque cuando la mayoría de tus clientes son tienditas, por más encuestas que hagas, lo tienes que vivir. O sea, con los clientes de comercio organizado es fácil, vas a un top, los ves, hablas con ellos, nuestra gente está en el día a día con ellos, pero la tiendita se siente en la calle. Okay. Hay cosas que hay que vivirlas en la calle, entonces nosotros somos, como dice mi jefa, nos ensuciamos las botas y vamos mucho a la calle, en todos los niveles, tratamos que todas las áreas conozcan, salgan y demás. Entonces parte de nuestra agenda es salir al mercado. Me encanta ese insight de hay que ensuciarse las botas. Hay que ensuciarse las botas. Bego, lo mencionaste al principio y a lo largo de nuestra conversación dices, nuestros clientes son nuestros socios. ¿Qué quiere decir eso? No es, si tú los ves como un proveedor, los tratas como proveedor. Es transaccional y tratar de sacarte el mejor provecho para mí. Pero para nosotros un socio es alguien que te ayuda a desarrollar el negocio de una forma de que los dos ganamos y los dos tenemos los mismos objetivos, que es darle lo mejor a nuestro consumidor. Entonces, para nosotros son socios estratégicos nuestros agricultores, nuestros proveedores y, por supuesto, todos nuestros clientes. Y es una relación de trabajo muy cercano, donde aseguramos que tenemos objetivos claros y que estamos trabajando por el bien de las dos partes para lograr dar el mejor resultado. Y en esa, Bego, es que salen tantas preguntas en ese entendimiento de quien compra, la mamá, el shopper y el consumidor final, que puede ser el adolescente, el niño, ¿cómo hacen para leer la vocación, la intencionalidad, las necesidades de ese quien toma la decisión por otro? Hay bases de datos y empresas que te dan esa información, sobre todo en comercio organizado es muy fácil, el shopper, y casi todo el shopper está en comercio organizado. Correcto. De que toma la decisión por otro. Aunque mientras más pasan los años, aunque vaya y haga la acción de compra ese shopper que antes llamábamos gatekeeper, ahora está muy influenciado por el que se lo va a comer. Claro. Le dice, tráete esto, compra esto, yo quiero esto, etcétera, etcétera. Entonces, más bien hace el mandado. Antes éramos los niños que hacíamos el mandado, ahora los papás hacen el mandado. Me gusta, sí. Pero hay empresas que son muy buenas en leer el shopper y en darte insights. Y nosotros trabajamos con ellos. Consistentemente vamos viendo cómo evolucionan, dependiendo de la necesidad, se hacen análisis, ya sea porque queremos ver corte de una evolución de un canal o de una marca, etcétera, etcétera. Ya empezamos a gravitar hacia las últimas preguntas, porque si no pasaríamos horas acá, pero hay una que probablemente ustedes tienen de los mejores pulsos, que es estas caracterizaciones de las nuevas generaciones. Centennials, millennials, baby boomers, bueno, ahí hay toda una larga lista de agrupaciones según en qué momento naciste. ¿Cuáles, me decías al principio en la breve, decís Mauricio, hablando del integrante, del colaborador que viene a participar en PepsiCo, muy llamativo en cuanto a cuánto tiempo pasan en la organización?
Cuéntanos esa historia. Sí, bueno, mi generación, yo soy generación X. Okay. Te enseñaron a que vas a una empresa y eres leal a la empresa y creces en una empresa y te retiras en una empresa. Sí. Y si esa es mi generación, los baby boomers, era de sí, tu gran objetivo es retirarte en una empresa. Y creo que las compañías se fueron haciendo justo hasta en los paquetes, pensando en eso. Y llegaron los millennials y empezaron a romper eso. Y los millennials empezaban que a los 2 años ya querían empezaban de recién graduados y a los 2 años ya querían ser directores y vicepresidentes, y 2 se iban porque ya querían conocer otra cosa, querían conocer otras industrias y demás, y eso fue una fricción muy fuerte en el mundo cultural de nosotras y de las empresas, porque ¿cómo hacemos para que la gente se quede? Y te decía que ya estamos en el mundo de que los centennials ahora están también entrando en las empresas, ya lo tenemos asumido, de que no, ya no duran tanto. Entonces ya no nos duele tanto. Okay. Y planificas más en asegurar que les encante la cultura, que les apasione esta empresa y que duren lo que tengan que durar. Les enseñas todo lo que le puedas enseñar y también que ellos den y aporten todo lo que puedan aportar. Y se está dando mucho el término de que ahora dentro de nuestro PepsiCo positivo tenemos el reciclado de talento. Porque también se vale que regresen, y regresan súper bien porque regresan con mucho más conocimiento, regresan sabiendo de otras cosas y te traen, es como regresar hijos, pero con sangre nueva. Okay. Y eso suma muchísimo porque te da mucho más diversidad. Entonces, nos costó cambiar ese mindset de, es que se nos están yendo y ya no se van a retirar aquí de más, pero ya lo tenemos asumido y viven con él. Y vivimos con eso. Perfecto. Hay un término que se adopta mucho en la jerga de Customer Centricity, que es la experiencia memorable. ¿Cómo generamos experiencias que nuestros clientes asocien a emociones positivas que yo recuerde y que construyamos en ellos un sentido de casi de apropiación que me transforma en un embajador de marca? Lo recomiendo ampliamente. ¿Cómo creas tú experiencias memorables en tu negocio? Yo te diría, la empatía y la cercanía es lo que más te ayuda a hacerlo, porque la masificación ya no sirve ni afuera ni adentro. Okay. Entonces, la gente, mientras más sienta que estás con él, pensando en él, dándole un momento a él, eso lo impacta más que dar estos speeches motivacionales a todo el mundo, que toca a todos, pero no toca a nadie. Okay. Entonces, el concepto de customización es un concepto que no solamente está en marketing y que cada vez más para allá, pero también tú como líder tienes que ser muy customizable, muy empático, muy cercano con cada uno para poder lograr ese impacto. Bego, y extendiéndome por ahí porque tocas, lo hablábamos antes, Mauricio, las audiencias no era como antes, que el BTL y el ATL y era y el guerrilla marketing. Sí, el guerrilla marketing. Hoy está tan atomizados, cada quien escoge ver en el lugar que quiere ver, a la hora que quiere ver, y un poquito empatando con lo que me acabas de decir. ¿Cuál es el reto y cómo lo manejas hoy de las audiencias atomizadas? Yo quiero custom made para mí, yo quiero que PepsiCo me hable a mí, a Mauricio Duarte. Yo no soy un universo masivo de muchas personas, soy Mauricio. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen esa...? Y te lo estaba diciendo, tenemos que acabar de... La digitalización es lo que te ayuda. Inclusive el marketing se va a volver mucho en herramientas digitales que te ayuden a hacer eso. Pero tenemos que lograr acabar de pasar nuestros procesos a procesos digitalizados, mucha automatización, pero real time. Okay. Porque justo esa customización lleva mucho de ahorita y lo que está pasando hoy. Esta microtendencia que
pasan en un mes y después se mueren y vienen otras. Si no tienes estos insights real time y si tu equipo no tiene la forma de trabajarlo de forma ágil, o sea, es que hay que cambiar hasta cómo trabajas con agencias, si necesitas agencia en ciertas cosas o no. Que eso se oye fácil, pero dentro de un mundo corporativo, atrás hay un mundo hasta legal que hay que ver cómo lo operas. Okay. Porque tienes que cuidar que estás manejando un lenguaje correcto, que me explico, hay muchas cosas, hasta uso de marca y demás, que es un mundo muy aburrido, pero muy importante y necesario. Entonces, estamos justo en ese proceso, y yo creo que nosotros, todas las empresas, de cómo logramos hacer este plugin del data real time y usarla para generación de contenido, hasta de innovaciones y demás, de forma ágil, de forma acertada y transformando tu modelo operativo para que pueda seguir funcionando dentro de los estándares legales y éticos de la empresa. Luego, famoso Jeff Bezos tiene una frase famosa, él dice: yo prefiero cuando me preguntan qué no va a cambiar, porque sobre eso puedo desarrollar empresa, sobre qué no va a cambiar de tu industria. Que la gente ama comer, el amor por la comida, el amor por los alimentos, eso nunca va a cambiar. Mientras tengamos boca y estómago, siempre el amor va a entrar por el estómago. Fabuloso. ¿Y ese amor cómo lo describes? ¿Es un tema sensorial? ¿Es un tema gustativo? ¿Es un tema cada vez más sensorial, multisensorial? ¿Por qué dices multisensorial? Porque, fíjate, el mundo digital ha llevado mucho al visual y sonoro. De regreso, yo diría a lo sonoro, porque los que crecimos en los 80s, todavía no sabemos todos los eslogans que había en la tele y en la radio. Nos movían mucho por el sonido rítmico. Y ahora TikTok es mucho de sonidos. Está todo este tema de que se oiga el sonido y demás, que aunque no se den cuenta, eso te hace programación sensorial, y llega un momento que lo oyes y te da dopamina, porque ese tipo de video te da dopamina y ya se provoca, y todo lo visual. Entonces, por eso la comida ahora es parte de estilo de vida. Desde cómo se ve, cómo huele, cómo sabe, multitexturas y demás, es algo que ya es. Entonces ya no es que nada más sepa rico, pero que se vea lindo, pero que cuando muerda me sorprenda. Así está el mundo de la comida hoy, y por eso te digo que es multisensorial. Qué interesante, porque en Customer Experience nosotros hablamos de eso, el elemento sensorial, que escucho, que huelo, que pruebo, que veo, que toco, porque construye eso en nuestra mente, que nos fija a las marcas y nos fija a lo que queremos. Qué interesante. Y la última, Bego, estamos teniendo una revolución con la inteligencia artificial. ¿Cómo juega el Customer Centricity, lo que acabas de mencionar? Queremos ser cálidos, empáticos, escuchar, queremos el agilismo de la data para que nos dé insights. ¿Cómo entra este gran disruptor en nuestra vida corporativa, en la vida tuya? ¿Cómo va a cambiar y qué no va a cambiar con la inteligencia artificial? Yo soy fan de la inteligencia artificial. Tengo que empezar por ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a quitar tanto tiempo que no genera valor, automatizándote tareas. Y te va a ayudar a digerir los insights de una forma que lo que hoy nos toma un mes, en un segundo te va a dar los insights. Entonces, para mí, exponencialmente vamos a poder lograr ser mucho más cercano al consumidor por tener insights mucho más real time y mucho mejor pensados gracias a la inteligencia artificial. Y la gente se va a poder enfocar mucho más en hacer cosas que agregan valor que en hacer tareas. Es como cuando
quieres vender una idea y te pasas 70% del tiempo haciendo la presentación, Claro. y no pensando en la calidad de esa presentación y de tu propuesta, ya no vas a necesitar ese 70%. Entonces se te libera 70% del tiempo para ser más creativo, para poder hacer cosas más impactantes y demás. Es algo que viene, por supuesto que viene, y yo creo que va a exponenciar de una forma increíble el mundo de los negocios. ¿Qué riesgos ves? Riesgos no, van a haber cosas, van a haber funciones, trabajos que van a dejar de existir, que son aquellos trabajos de tareas repetitivos y demás. Van a haber roles que se van a evolucionar. Yo creo que la gente ahora va a tener que usar más la cabeza, va a ser más temas de creación, de estrategias y demás. Y van a haber cosas que van a ser totalmente nuevas, que hoy yo no sé cómo van a funcionar, pero van a pasar. Pero yo creo que nos van a hacer una disrupción muy padre de creaciones de cosas y fusiones de cosas que no sabíamos que podemos hacer, porque van a tener información que nunca vas a poder analizar o tener de forma tan rápida. La habilidad va a ser que los uses de la forma correcta. Los grandes retos van a ser retos de tener un marco ético muy bien fundamentado. ¿Por qué dices eso? Porque hay riesgos que la gente... Sí, o sea, yo creo que no, el marco ético social que tenemos no está hecho para inteligencia artificial. Desde plagio, ese tipo de cosas, hasta utilización de data, etcétera, etcétera, de data de otros. Entonces hay que asegurar que se cree ese marco ético, que seguro se va a crear, como se ha ido creando en el mundo las diferentes leyes, legislaciones. Los 70 no había protección de autoría. Claro. Luego se creó. Entonces yo creo que eso se va a ir creando, pero hay que asegurar que sí existan marcos éticos muy claros, que seguro en las empresas vamos a empezar a tener que hacer autorregulaciones en lo que la sociedad lo hace. Yo diría que ahí están de las cosas más importantes para asegurar que se usa de la forma correcta. Bego, la mujer en el liderazgo en esto de Customer Centricity, con presidentas como tú, que tienen un rol muy importante en compañías pues, de clase mundial como PepsiCo, ¿qué dirías? Hablábamos en la previa si la mujer es mucho más cálida, protectora por su ADN, nurtures las relaciones, cuida más, o es un tema de entorno que yo aprendo a hacer de cierta manera. ¿Cuál es tu lectura, ya que ostentas un cargo como mujer muy importante para tantas mujeres que nos ven en Colombia y donde el tema de la igualdad, sobre todo de las oportunidades de las mujeres, ¿cómo ves tú, cómo lo interpretas? Yo creo que es un tema de entorno y creo que es un tema de individualidad y no de estereotipos. Y te lo digo porque te contaba, yo he tenido jefes hombres muy paternales y muy cuidadores. Y he tenido jefas mujeres muy straightforward y con un carácter duro y demás. Entonces yo no creo que tenga mucho que ver con género. Creo que tenía más que ver cómo estaba definido el liderazgo en ciertos tiempos. Esa mujer dura que yo tuve de jefa fue en los años 90, cuando el liderazgo era 100% duro. No importaba si eran hombres o mujeres, era 100% duro. No se notaba mucho en la mujer porque habían pocas mujeres líderes. Y el hombre que te digo que es muy cuidador es de estos tiempos. Es un líder de estos tiempos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver contigo, dónde viviste, cómo te criaron, cómo has crecido, porque al final el liderazgo también es mucha proyección de tu personalidad. No puedes separar la persona del líder.
al final sale tu personalidad real. Entonces, si tú eres una persona que por naturaleza eres nurturing y demás, seguro vas a ser un líder un poco más nurturing. Estoy como el circo malo, decimos en Colombia. Última pregunta, ya me voy. En las industrias uno ve la industria bancaria y dice, queremos humanizar la banca. Va uno a la salud y dice, queremos humanizar la salud. En tu industria, ¿cómo es human-centric? ¿Qué buscan exaltar en el ser humano? Ya nos diste el más, una connotación, queremos abandonar este planeta en mejores condiciones como lo recibimos. Pero en el ser humano, el cliente como ser humano, ¿hay algo de gravedad, hay algo de impulso en la organización en ser más humanos? Es que yo creo que nuestra organización es humana ya, de por sí. Todo lo hacemos pensando en la gente. O sea, nosotros pensamos en nuestro talento todo el tiempo. Pensamos en la sociedad, cómo estamos impactando en las diferentes partes de la cadena. Entonces yo te diría que para nosotros humanizarlo es asegurar que la gente que nosotros tocamos los estamos ayudando a ser prósperos y ser felices. Me encanta. Básicamente. Pues, Bego, fue fascinante hablar contigo hoy. Sé que será una de varias. Gracias por haberme recibido en tu casa. No, hombre, gracias a ti. Tu casa siempre abierta. Gracias, muy amable. Gracias. Capítulo 2. Relación con clientes B2B, tiendas y mayoristas, socios estratégicos, gestión del talento en nuevas generaciones, cambio de mentalidad, experiencias memorables y audiencias atomizadas, empatía, cercanía y desafío digital, futuro y la inteligencia artificial, lo inmutable, el impacto de la IA y los riesgos, mujeres en el liderazgo y humanización. Gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final de este episodio. En esta ocasión, quiero invitarlos en 15 días a una nueva emisión de SEO CX. Y recuerda, suscríbete.